Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 25 de octubre del 2025, clase 84, cómo aplicar la alquimia a la vida cotidiana para resolver problemas y para crear la realidad que queremos. Herramientas de la conciencia. El poder de la asunción. Salimos. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días. A los que están por internet, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días, bien. Emma María. Bueno, estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia, ya estamos en la recta final. Estamos en cómo aplicar ya la alquimia a la vida cotidiana, no solo para resolver problemas de la vida cotidiana, sino también para crear la realidad que yo quiero. Hay ciencia y hay conocimiento para eso. Así nos vamos acercando a la ciencia de manifestación. Estamos viendo el octavo principio de los 7 principios del Kybalión, el que está tácitamente ahí, el principio de la conciencia. La conciencia es la única realidad. Y empezamos a ver las herramientas de la conciencia. ¿Qué herramientas hemos visto? La atención y la intención, que son cualidades de la conciencia. La imaginación. El poder de la imaginación. Y sentir es el secreto. Y sentir es el secreto. Vamos a ver entonces la ley de o poder de la asunción. Ley o poder de la asunción. Asunción viene de asumir. ¿Y asumir es qué? Dar por hecho. Aceptar. Creer que algo es. Curiosamente, nos pasamos a toda hora en esas, pero cuando queremos hacer algo consciente, y sí se nos pone difícil la cosa. La ley de asunción es una poderosa herramienta de la ciencia de manifestación para crear la realidad que yo quiero y cambiar la realidad que yo vivo. Lo primero es entender claramente qué es y qué significa la palabra asunción. O sea, para poder entender claramente qué es. La palabra asunción literalmente significa, ya literalmente a nivel de la Real Academia de la Lengua, atraer para sí, tomar hacia sí, hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo. Eso es asumir. Yo asumo ese cargo. Yo asumo ese papel. Sí. Entonces, para que entendamos bien y podamos entender la ley y poderla aplicar. Porque prácticamente esta es la poderosa herramienta. Todas muy combinaditas, son un trabajo completo. En otras palabras, es dar por hecho que algo ya es. Eso es la asunción. La ley de asunción es una de las herramientas que podemos usar para lograr crear la realidad que queremos. Ya debemos estar trabajando con el poder de la intención. Ya podemos estar trabajando con el poder de la atención. ¿Sí? Tengo el deseo, la intención y le pongo la atención, el enfoque. Uso la herramienta para construir lo que quiero. Verme ya. Ahora usamos la ley de asunción. Esta ley nos enseña que el mundo que vemos somos nosotros mismos expulsados afuera. Todo lo que estás viviendo es porque usted lo ha asumido, lo da por hecho. Por eso no es lo mismo la vida que vive el hijo de un pobre que el que vive el hijo de un rico. El niño va repitiendo exactamente lo mismo.
Dios es tan tramposo que dejó que tú escribas la vida que quieras. Entonces, cuando usted le pide a Dios que le cambie algo y lo pide con fe, realmente Dios está, no que le queda tiempo para eso. De hecho, Él no vive en el tiempo. Sí. Esto lo que quiere decir es que todo lo que hay en mi mundo físico es un reflejo de nosotros mismos. Eso ya lo hemos profundizado mucho. No hay nada afuera de lo que pase afuera de tu vida que no venga de tu interior. ¿No le parece una trampa grande? Sí. En el mismo lugar, dos personas en una misma casa, el uno ve escasez y el otro ve abundancia. El uno ve arte y el otro ve paracos. Por lo tanto, si queremos manifestar algo, debemos concebirlo en nuestra mente como algo ya terminado y convertirme en mi deseo. Por eso es que usted se pone en la cabeza y se lo mete en la cabeza hasta que al fin se le manifiesta. Si no le pone dudas en el camino, porque la preocupación y la duda son los grandes venenos que disuelven. Aunque los sentidos lo nieguen. Aunque usted tenga ese dolor, aunque ahí vea el hambre, aunque ahí vea la escasez. Pero si una asunción la hace, aunque sea falsa, pero persevera en ella, se materializa, que es lo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Vivimos manifestando la escasez, vivimos manifestando un montón de cosas. Entonces, arepa japonesa. Lo que necesitamos hacer es asumir y sentir el deseo. Esa es la clave. Lo que necesitamos hacer es asumir y sentir el deseo como si ya estuviera hecho, aunque nuestros sentidos lo nieguen. No dándole poder a las apariencias de lo que dicen los sentidos. No prestar la atención, pero lo que presta atención cree. Las apariencias físicas son el reflejo de creencias y asunciones pasadas. O sea, todo lo que usted está viviendo ahora realmente ha sido por asunciones, cosas que usted ya dio. ¿Qué es una asunción? Una creencia. Algo que usted ya da por hecho, tanto que no lo cuestiona. Así tenemos que llegar a ser para algo que queremos crear. El primer paso para renovar la mente es el deseo. Tienes que tener el deseo, querer algo, el poder de la intención. Y recuerda que nos dijeron del deseo que era malo. Y ya les expliqué que una cosa es trabajar el deseo en la alquimia suprema, donde buscan la liberación final, viviendo el momento, y otra cosa es usar el deseo para materializar las cosas que yo quiero. La causa del dolor sí es el deseo y del sufrimiento, como decía Buda. Pero también es la causa de todo lo que pasa aquí. El primer paso para renovar la mente es el deseo. Toda transformación comienza con un intenso y flameante deseo de ser transformado. La tienes que, si quieres transformar. Ahora, cuando dejes de los deseos, dejas de sufrir. Entonces debemos saber entender las cosas en el contexto, porque parece contradictorio. Que en un momento digamos, cuando tocamos la alquimia suprema, que el deseo es la causa del dolor y del sufrimiento, pero también el deseo es la causa de todo lo que existe, porque es lo que manifiesta. Entonces, ¿cómo lo usas? Y podemos usar tanto el deseo para crear lo que yo quiero, como el motor de la vida. Igual puedo usar el no deseo para vivir feliz y en paz. Siembro una semilla y me olvido.
Por eso la jardinería, sembrar, cultivar, se asocia a todos los procesos de la vida en este planeta. Por eso si usted tiene un pedacito de tierra y puede sembrar, ahí va a encontrar las claves de la verdadera política, la religión, de la economía, todo lo encuentra ahí. Es la base de todo. Tan es así que usted quita el cultivo y no puede sobrevivir en este planeta, porque ¿de qué come? Debemos ser diferentes y tener la intención de serlo. Debemos querer ser diferentes. Si no, no pasa nada. A la gente que no le pasa nada es porque no desea nada. Y eso no está mal. Puede vivir así feliz toda la vida. Pero llega un momento en que hay un fueguito adentro que no deja. Debemos querer ser diferentes y tener la intención de serlo, antes de que podamos cambiarnos a nosotros mismos. Luego debemos hacer del futuro deseado, o sea, lo que deseas, un hecho presente. Eso es traer el futuro al presente. Que hace unos años que le digan a uno que uno puede traer el futuro al presente. Sí. De hecho, a mí eso me dio muchas vueltas en la cabeza. Porque ya teníamos el programa que el futuro siempre está allá lejos. Traer el futuro, y es una de las claves que da Neville en la ciencia de manifestación. No, me parece, dice lo que hace el sistema. Dice que no piense en el futuro, que visualice, que aterrice, como decía es que pasa, pero las propagandas te muestran un carro visualizando como si usted estuviera ahí, lo mismo que uno hace pensando, pero te lo muestran en las propagandas, pero cuando usted muy lo hace, bien ese aporte. ahí sí te dicen, no, eso es de psiquiatra. No solo eso, sino que te montan en el carro, pero pagando cuotas mensuales de tanto, por 30 años, para una casa, para un carro. Entonces, así es como ellos nos lo voltean. Ya nosotros sabemos cómo volteárselas al sistema. Luego debemos hacer del futuro deseado un hecho presente. Hacemos esto al asumir el sentimiento del deseo ya cumplido. Asumiendo que ya tenemos o somos lo que queremos ser o tener. Por eso cuando la Biblia dice, si pidieres en oración y pidieres como si ya lo tuvieras, ¿qué está haciendo? Te está hablando la ley de asunción, como si ya lo tendréis. Bueno, Y eso es bíblico. Yo quiero arepa japonesa. Ya está. Sí. Ya, visualícela. Ay, por Dios, qué delicia. Si persistimos en esa asunción hasta que se convierta en el sentimiento dominante, la obtención del ideal es inevitable. Si usted persiste y persiste hasta que eso sea lo que está en tu mente, a toda hora, eso es inevitable. Para lograr los ideales que queremos alcanzar, hay que darle paternidad humana. ¿Qué es paternidad? Que sea hija tuya. Y para que sea hija tuya es que nazca de vos. Para lograr cualquier ideal, hay que darle paternidad humana. ¿Qué es? Que tú lo manifiestes. Que nazca de ti. Para que pueda darse a la luz. O sea, para que se pueda materializar. De ahí que para alcanzar un ideal debemos convertirnos en esa cosa deseada. No es suficiente pensar desde ella, que es lo que normalmente hacemos. Usted piensa desde ella, ay, qué bueno ser, qué bueno ese carro, qué bueno tal cosa, sí. No es suficiente eso. Debemos ser. Una cosa es pensar desde eso y otra cosa es ser eso. Que usted se sienta que ya es la cosa deseada en sí mismo y no tan solo observarla, pensarla y hablar de ella,
Usted se puede pasar toda la vida pensando y hablando de eso y no materializar. Porque le falta la interiorización. Sentir y asumirlo. Se puede pasar toda la vida. Debemos sumergirnos en la cosa deseada, siendo una sola sustancia con ella. ¿Y queda claro? De ahí que debamos ser conscientes de ser o tener lo que deseo ser o tener. ¿Cuál era el verbo que más nos enseñaban en español y en inglés? To be, ser y ser y estar. Y estar es tener. ¿Dónde estás? Donde estás es lo que sos. Sí. Por algo nos hacían énfasis. Yo soy, yo tengo. Por lo tanto, para poderlo encarnar debemos asumir que ya somos o tenemos, que ya en presente somos o tenemos lo que deseamos ser o tener y vivir por la fe de esta asunción. ¿Qué nos decían al niño? O usted lo comenta en su familia, en cualquier parte. ¿Qué nos decían cuando uno se mantenía así tratando de traer el futuro? No sueñe despierto, no sueñen los huevos del gallo, aterrice, todo ese tipo de cosas. Teniendo absoluta confianza de que este nuevo estado de conciencia se encarnará porque ya eres aquello que deseas ser o tener. Pero ojo, no se meta la mentira de empezar pues a dar propina, a gastarse en cosas no, porque todavía no está absolutamente convencido que así es. O sea, muchas veces desde la mente consciente, sí, me meto el pajazo mental que ya sin todavía ser internamente. Si lo fuera internamente, eso afuera no dudaría. Eso es como la historia de la lechera. ¿De la qué? De la lechera. ¿Cómo es la historia de la lechera? Que fue por a comer la leche y traía el cántaro, porque se imaginaba que iba vendiendo la leche, iba a hacer quesos y todo eso. Imaginando todo eso se tropezó. Y se le cayó la leche. Y no pudo hacer nada en todos los proyectos que tenía. Para lograr el nuevo estado de conciencia que puede lograr la transformación, los seres humanos tenemos lo que ninguna otra especie del planeta tiene: la imaginación. Ninguna otra especie del planeta tiene el poder de imaginar. Solo el que tenga el poder de pensar. El que se da cuenta porque para poder pasar de seres sin conciencia a seres con conciencia hay que tener cerebro, porque eso solo lo da el cerebro. Para lograr el nuevo estado de conciencia que puede lograr la transformación, los seres humanos tenemos lo que ninguna especie del planeta tiene: imaginación. El asunto es que todos aplicamos esta ley en nuestra vida, siempre la está aplicando todo el mundo, por lo general inconscientemente, para nuestro bien o para nuestro mal. Normalmente, ¿cómo lo usa la gente? Usa la imaginación con sus miedos y la asunción para deteriorar su vida. Me van a echar del trabajo, mi marido me la está jugando, mi mujer me la está jugando, mi hijo se está drogando, y dele, y dele, y dele, y dele, y el otro sin pensar hasta que le llega la imagen y lo materializa. Ya que todos tenemos supuestos. ¿Qué es un supuesto? Creencias. Asunciones. En este lenguaje, creencias que tenemos. Supongo. Entonces, ya que todos tenemos supuestos, asunciones sobre nosotros, sobre la vida, sobre el dinero, sobre las relaciones y sobre los demás. ¿Qué son esos supuestos? Cosa que asumimos como verdades.
y se convierten en verdades en mí, porque tu vida la estás viviendo adentro. Eso es una buena noticia, pero tengo que empezarme a ser dueño de mí mismo. ¿A encargarme de qué? De lo más oscuro que tengo adentro, porque lo que más domina este cuerpo es lo oscuro. Y todos estos supuestos que tenemos, o sea, las asunciones, se manifiestan a lo largo de las experiencias de nuestra vida. Todo el mundo está haciendo asunciones, está aplicando esa ley, pero la está usando mal. Eso no nos lo pueden quitar, pero si nos meten mentiras en la educación, en la religión, en las creencias, ¿para qué? En la política. En la política. Nuestra vida ha sido creada por todos los supuestos que tenemos, las asunciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de nuestro tiempo. Entonces revise qué es lo que usted ha creído como cierto. Todos estos supuestos, que son asunciones, activan la ley de asunción en nuestra vida, porque todo lo que damos por hecho en el mundo, todo lo que das por hecho en el mundo, sobre nosotros, sobre la vida, el dinero, las relaciones y los demás, se reflejará en nuestra vida. Porque una asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se materializará. ¿Queda claro? Lo que has asumido en tu vida se materializa. Todos los hombres no llegan a tu vida sino a maltratarte y abusar de vos. A donde vos vas siempre hay ladrones. Gente que anda con el ladrón al lado. Sí, lo lleva. Gente que piensa, es que por eso esa asunción es con tu cuerpo, con la relación con el planeta, la relación con con el dinero, la relación con los demás, sí, con todo. Somos nosotros el proyector de nuestra propia vida en la pantalla del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, ese tejido donde nos movemos, ahí nosotros estamos proyectando lo que en tu interior tú eres. A mí me parece muy buena noticia, pero nos tenemos que empezar a hacer cargo ¿de qué? De nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestro odio, de nuestro resentimiento, del deseo de venganza, de la codicia. Por eso afuera no cambia nada. La gente busca la paz, la gente busca el amor, pero lo busca afuera, cuando está generando otra cosa adentro. Si lo que vemos en nuestra vida o en el mundo que nos rodea, porque el único mundo que existe es el que te rodea, no te gusta, si lo que ves en el mundo y en tu vida no te gusta, lo que tenemos que hacer es cambiar dentro de nosotros las imágenes mentales, los sentimientos, los pensamientos y el estado de conciencia que estamos proyectando. Parece una excelente buena noticia. Por lo tanto, lo único que tenemos que encargarnos es de la mierda que llevamos dentro, de nuestra naturaleza inferior y oscura. Esa es la tierra difícil de arar en la que fuimos sembrados. Este cuerpo, esta mente, estas emociones. Los 3 primeros cerebros. Hipotálamo, un reptil. Sistema límbico, un perro. Y el águila, la mente, un mono picado por el escorpión. Sí. Las emociones. Al contrario, perdón. O sea, el perro, las emociones. Y el mono picado por el escorpión, un águila sin domar, la mente. Sí. Ahí estamos. Ahí hay un ser espiritual que espera salir. Ese es todo el trabajo que hay que hacer.
No necesitamos ir a religiones, no necesitamos rituales, no necesitamos ceremonias. Somos muy lentos y las usamos. Entonces la gente necesita hacerle una novena al Divino Niño, a la Virgen de Guadalupe. Otros le hacen el ritual del chocolate, otros hacen el ritual del tabaco, otros hacemos lunas llenas. Pero nada de eso se necesita. Por eso era que los maestros decían, nada de eso se necesita. Pero como somos niños, como esta tierra es difícil de arar, por todo ese tipo de cosas, necesitamos toda esa ayuda, como el niño necesita el caminador, el triciclo, hasta que algún día se convierte en el atleta de los Juegos Olímpicos. Guillermo, pero tengo entendido que esos rituales son como una herramienta muy buena para el subconsciente. Por se hace eso, con fe, es que el ritual juega un papel que engaña a la mente. Por eso sí, o sea, por eso sí sirven nosotros que apenas, o sea, usted se va a ir a arar la tierra y necesita el asadón, necesita el pico, el hacha, necesita un montón de herramientas. Entonces, al comienzo necesitamos eso. Por eso cuando un maestro dice que eso ya no se necesita, porque ya en el nivel de conciencia, de cierto nivel, ya eso no... Llega un momento donde vos ya sabes que eso no te sirve, ya te toques hacerlo, entrar a grandes ligas. Ya que lo que conocemos como realidad viene de nuestro interior. En otras palabras, somos los creadores del mundo. Nuestro cuerpo, la familia, el dinero, el trabajo y todo tipo de relaciones. Ese es el mundo que tú vives. Que puede ser un extracto 2 con todas sus limitaciones o un extracto 6 con todas sus comodidades y sus limitaciones, porque desafortunadamente el enemigo secreto nos ha llevado que sea que viva usted en un extracto bajo de pobreza y escasez o en un extracto alto de abundancia y seguir siendo infeliz y seguir siendo escaso de las cosas valiosas, de amor, de relaciones, de presencia, sí, de lo que realmente vale, de tiempo. ¿Cuántos hay multimillonarios y no tienen tiempo para gastar lo que consiguen? El enemigo secreto nos ha llevado a los dos extremos. Ya es hora de ir de un extremo que nos entregó el sistema al otro y del otro al Señor, que es donde, teniendo todo, ya empieces a valorar las cosas que valen, que son esenciales. El tiempo, el único recurso que realmente tienes y el único regalo que realmente puedes dar, porque tú no puedes dar sino lo que tienes. Tiempo, sí. Presencia, para saborear un atardecer en presencia de alguien que ames. Y ya hemos entregado todas esas claves. No somos más que una proyección de no somos más que una proyección nuestra. Nuestra realidad no son más que el reflejo de nuestras creencias, supuestos o asunciones e imágenes que tenemos dentro y que la mayoría las vivimos en forma inconsciente. Porque nos programaron, porque genéticamente está, porque eso viene en los genes desde los abuelos. Esa es la tarea. Por eso el humano está sin terminar. Nuestra tarea es convertirnos en seres espirituales. Seres espirituales es lograr eso. No son todos esos procesos alquímicos, o también lo son, de que nos habla la alquimia, que nos hablan las tradiciones esotéricas y las escuelas místicas. Es más esto. De ahí que lo que vemos y experimentamos no es más que el reflejo de la realidad interior que tenemos dentro. Más dudas no pueden haber. Por lo tanto, para crear y manifestar un deseo
cualquier cosa que queramos según la ley de asunción, debemos crear un estado interior en el que nuestro deseo de ser o tener ya esté cumplido. ¿Alguna duda en torno a eso? Cuestión de hacerlo. Viene una ley que le va a ayudar a eso, la fe y la perseverancia, es la última de todas estas herramientas. La trabajaré, yo creo que ya la otra semana, porque ya con la otra semana termino, sí, con la otra semana termino ya lo que es este tema ya. Debemos crear un estado interior en el que nuestro deseo de ser o tener ya está cumplido, pero la clave está en el sentir en forma natural la sensación que sentiríamos si el deseo ya estuviera cumplido. Mire cómo se entrega la herramienta. O sea, la clave está en sentir en forma natural la sensación que sentiríamos si el deseo ya estuviera cumplido. O sea, si ya estuvieras aliviado, si ya tuvieras ese carro, si ya estuvieras viajando. Ahí es donde nos entra la dificultad, porque entra la duda, la preocupación, la inseguridad, el miedo, la desconfianza, que es lo que neutraliza ese asunto. Cuando creamos esa realidad en nuestro interior como un hecho vivido, en ese momento, cuando creamos esa realidad en nuestro mundo interior como un hecho ya vivido, en ese momento es nuestro. Ya nos pertenece y se manifestará en nuestro mundo físico. La clave es hacerlo adentro. Lo demás, desentiéndase. Por algún lado llega. Tengamos presente que no manifestamos lo que deseamos. Mira que estamos hablando, mira que parece contradictorio algunas cosas. El deseo es una herramienta, pero no manifiestas lo que deseas. Sin desconocer que este es el primer elemento de la manifestación consciente, sino lo que somos. Tú más no manifiestas. ¿Cuántos no desean, ni desean, ni desean? ¿Por qué no manifiestan las cosas? Siendo el deseo el primer elemento para manifestar las cosas. Porque no eres. Tienes que ser o tener ya lo que deseas ser o tener. ¿Sí ven? Eso parece como palabras que enredaran la mente, pero ya ustedes, con todo el conocimiento que hemos estudiado en estos años, tienen las conexiones neuronales para ver eso fácil. Hágalo por ejercicio, dígaselo a su hijo. Busque la forma para decirle, a ver, y era aquella. ¿Cómo así? Pero ya usted lo ve claro, de tanto y tanto venirlo trabajando. Por eso no es suficiente desear ser rico o ser sano, o ser abundante, o tener una cosa. No es suficiente, aunque es el primer paso. Tenemos que sentirnos y ser eso, ricos, sanos o abundantes, si lo queremos tener. Para concluir este tema de la ley de asunción, que a veces se vuelve como difícil de entender, pero yo creo que ya la hemos trabajado demasiado. Para concluir diremos, el mundo interior es la única realidad que existe. Ese es nuestro estado de conciencia y nuestro nivel de ser. Tú vives en el país psicológico en el que estás interiormente. ¿Qué es tu estado interior? Nosotros vivíamos en Aranjuez, en la época de Pablo Escobar. Para el lado de allí la banda tal, para el lado de allá la banda tal, para el otro lado los malosos tal. Y esa cuadrita era una burbuja. La llamaban la de los pelados sanos. ¿Y sabe qué decían los malos? Ojo, me tocan esos muchachos.
decían los malosos. Cuando alguno de ellos trabado le daba por montársela a alguno de nosotros, ahí mismo le aterrizaban un sicario. Ojo, toca un muchacho de esos y verá. Pues cuidado. Éramos intocables. En medio de todo eso, una burbuja. Pienso que la misma energía que generaba. Puede que una sola familia pudiera generar todo eso para toda la cuadra. Y no dudo que fuera la de nosotros. No es charlando, hemos sido una familia privilegiada. Entonces, no sería raro que fuera por eso. Para concluir diremos, el mundo interior es la única realidad que existe. Ese es nuestro estado de conciencia y nuestro nivel de ser. Mientras que el mundo que percibimos afuera no es más que el reflejo de esa realidad interior en mí. Por eso con cambiar de lugar, de país, de pareja, de trabajo, no resuelves el problema. ¿Queda claro? Entonces la pregunta del millón, ¿por qué fracasamos en la aplicación de la ley de asunción? Porque no nos estamos convirtiendo en eso. O sea, la duda. Si persistes lo suficiente y la ley de asunción no te funcionó, es debido a que, primero, el punto más importante en el cumplimiento de la ley de asunción es comprender que el tiempo que demora en materializarse una asunción es proporcional a la naturalidad del sentimiento de que ya eres o tienes lo que deseas ser o tener. El sentimiento de naturalidad, que ya lo sientas como un hecho natural, que ya estás aliviado, que ya tienes eso. Ese es el obstáculo principal. Que si tú lo repites y lo asumes, lo imaginas, lo haces, pero no sientes como natural que ya es un hecho. Ahí es donde tenemos que engañar el cerebro y usar todos los trucos que necesitamos. Un ritual. Yo, por ejemplo, uso la ciencia. Si yo veo como para mí lo que la ciencia ha demostrado ya es un hecho, yo, por ejemplo, por eso me gusta tanto lo de la ciencia, más que un ritual. Hay gente que con un ritual, hace un ritual, el Divino Niño, la Virgen de Guadalupe, la sangre de Cristo, no sé tantos miles de santos que hay, el Padre Pío, cualquier cosa, le hace su milagro. Pero realmente lo que estamos haciendo es eso. Sentir como, no, es que la sangre de Cristo me hace el milagro, y la sangre de Cristo le hace el milagro, porque ya los asume como una realidad. Llegará el momento que no necesitaremos ni la sangre de Cristo, ni la Virgen de Guadalupe, ni el ritual. Sí. DJ, Señora. mire si me entendí. Es comprender que el tiempo que demora es proporcional al tiempo que yo me demoro en sentir, que es verdad. Ese es el Que es natural. O sea, el tiempo que me demoro, o sea, lo que se demora para que se me materialice, que puede ser un día o que pueden ser 10 años, sí, es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que va creciendo igualito. Usted da este paso y ahí sube eso. Eso es lo que quiere decir directamente proporcional. Que es directamente proporcional al tiempo que me demoro en yo sentir natural en mí, que ya es un hecho. Sentir como natural. Que no es que yo estoy forzándome, no, sí, yo soy sano, yo tengo esto, no me esfuerzo, sino que ya está natural. Es como cuando tú tienes tu casa, tú tienes que hacer algún esfuerzo, o tienes ya el carro, tienes un esfuerzo, o tienes tu pareja, no tienes que hacer ningún esfuerzo, es natural. Te llegan, por decir algo, 3 millones o 4 millones de pesos mensuales, o 5. Es natural, eso es natural, vos tú piensas en eso, es lo más natural. Pero cuando no lo tienes, por lo general no es natural. Entonces, tengo que sentirlo, listo, ya lo primero es sentirlo y ya después que se vuelva natural. Segundo, por lo que no se materializan las cosas, el hecho de que no me sienta natural con el deseo de ser,
lo que quiero ser es el secreto del fracaso. ¿Sabes? Vuelvo y repito. O sea, el primero es eso, y lo segundo es eso. ¿Sí? Como en la bolsa. En la bolsa te dicen, lo primero en la bolsa cuando vas a invertir es esfuércese en no perder. Porque el 95% de los que van pierden. Y segunda regla, sí, dese cuenta que no va a perder. O sea, es la misma reforzada. Tercero, para lograr ese estado de naturalidad, utilicemos la imaginación, llenando la conciencia con el sentimiento de la imagen persistente del ser, de ser lo que quiero ser. O sea, lo imaginas y lo imaginas y lo imaginas. Sí, la imagen persistente. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Eso es un enredo. Por eso te digo, parece un enredo, pero no lo es. Para lograr el estado de naturalidad, utilicemos la imaginación, la herramienta que no tiene ningún otro ser de la creación, sino el ser humano, que no está terminado. Llenando la conciencia, o sea, dándote cuenta, con el sentimiento de la imagen. ¿Te imaginas sintiendo? Sí. Persistentemente ser o tener lo que ya quieres ser o tener. Mire que todo se le está dando. Se dice que hay que hacer lo que impide que lo hagas. ¿Y cómo lo haces? Con estas mismas herramientas. Más claro, no hay más que hacer. Ya no es sino coger esto y repetirlo y repetirlo y repetirlo, persistir y persistir y persistir, que es la última ley, la fe y la persistencia, la última herramienta con la que terminamos esto. Ya es cuestión de que lo haga. Guillermo, es lo que se me olvidó preguntar hace 8 días. Por ejemplo, yo quiero algo en específico. Tengo que materializarlo y sentirlo hasta, o sea, tengo que materialice esa cosa en específica, o puedo desear una cosa y al mismo tiempo desear otra para materializar las dos al mismo tiempo. No se enrede con varias cosas, se enfoca en una sola cosa, sí, una sola cosa, por decir algo, porque tú puedes estar tratando la salud y dinero, sí, pero en un momento una sola cosa. Yo lo que hago es que cojo una imagen que me simbolice, que me sintetice todo. Por ejemplo, si es salud y si es dinero, me imagino, sí, en una situación, por ejemplo en la casa, entrenando, una casa de lujo con todas las comodidades, sin tener que trabajar. Sí, me imagino entrenando y ya esa sola imagen, sí, me manifiesta todo. Cada quien va encontrando cómo hacerlo, porque cada quien tiene sus propias inseguridades, sus propios miedos. ¿Te queda más o menos claro? Sí. Los cuatro. O sea, por ejemplo, en la mañana quiero trabajar la salud y en la noche la riqueza, pero son dos rituales diferentes, pero como simbología. No es necesario. Usted puede, en una sola trabaja las dos cosas. Y siempre, haga una imagen donde usted, busque una imagen. No sé qué es para usted, simbolice, por ejemplo, estar sano y abundante. Usted se puede ver en una casa, en un extracto, en una finca, con todas las comodidades, sin tener que trabajar, todo en abundancia y haciendo, por ejemplo, si usted se ve haciendo, tiene un problema de la rodilla, y si usted se ve haciendo ejercicio y entrenando como una cosa natural, en un lugar de esos, ahí está todo, ¿o no? Y si lo que quiere también es pareja y familia, entonces se ve rodeado en esa misma imagen con sus hijos, su pareja, su madre, su padre y sus hermanos. En una sola imagen, pues, y a toda hora solo esa imagen y lo cubre todo. Y fuera de eso, da gracias, que es la otra herramienta.
La gratitud. Gracias. Cuarto, de los elementos por lo que no cumplimos, porque no se nos cumple la ley de asunción. Ah, excelente, que vino aquí de una vez. Los cambios se dan por un cambio de conciencia. Y si mi asunción no se cumple, es por algún error o debilidad en mi conciencia. Los cambios se dan por un cambio de conciencia. Y si no se da, es por una debilidad. O por algún error o debilidad en mi conciencia. O sea, todos los problemas que tenemos se dan es en nuestra conciencia. ¿Trajiste el otro casco? No. Sí. Ah, bueno, aunque sea ese nos desbaramos. Entonces, ya ahí tenemos las herramientas. Llegamos, o sea, me parece la mejor noticia, nada de lo que pasa, o sea, no me parece un creador más sabio que eso. Dejó en tus propias manos, en un estado de conciencia, todo lo que tú quieras hacer o tener. Y eso da explicación a todas las cosas del mundo. Cosas que han manejado los grupos religiosos, los grupos filosóficos y aún los grupos esotéricos. El poder del deseo. Estamos hablando de las herramientas. Lo primero que hay que tener es un deseo. Estoy hablando de la ciencia de manifestación para resolver los problemas que yo quiero. Pero si estás trabajando la alquimia suprema, el deseo se convierte en un problema. ¿En qué nivel estás trabajando el deseo? En un asunto, esa es la paradoja de la creación, en este nivel de la conciencia donde estamos como humanos. Que lo que sirve para una cosa se vuelve un obstáculo para otra. Recuerden los 3 niveles que siempre les enseñé. Nivel animal, somos un animalito, la tierra difícil de arar en este cuerpo. Ahí hay un ser humano. Sí, el segundo nivel, ser sin terminar, un producto no terminado. Sí, el segundo nivel. Y el tercer nivel, un Dios ahí. Los 3 en uno. Entonces, por esa es la paradoja. Que lo que te sirve como Dios, lo que te sirve como humano, puede ser un problema para lo divino y espiritual. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y que hasta donde yo sepa, no ha habido alguien que lo plantee con esa claridad de todo el trabajo que hay que hacer. Entonces, por eso en algún momento trabajo el deseo, trabajo lo sexual, aunque en otro momento lo sexual y el deseo puede ser ya un obstáculo. ¿Queda claro? Por eso hablamos, por eso el curso de suprasexualidad lo expliqué tan claro y hablé para cada uno de los niveles. ¿En qué nivel estás? ¿En qué nivel quieres? Entonces hay un momento que yo necesito coger a mi animal, mi parte oscura, esa parte que es mi soporte de cuerpo, de luz y de alma. Yo necesito salir con él como salgo con la mascota, salir con mi bestia y empezar a manejarla, montarme en el dragón. Entonces, por eso tenemos que entender todo eso y parece paradójico ciertas enseñanzas. Por eso si usted coge todo este conocimiento y lo coge solo en un fragmento, puede quedar muy enredado. El poder del deseo. Normalmente entendemos por deseo el anhelo o la aspiración hacia algo, o sea, que adquiere algo, que quiere algo. Eso es un deseo. Desde el punto de vista de la ciencia de manifestación, deseo significa que es una notificación que ya tienes, algo en tu vida que ya está. Ese algo es lo que estás deseando. A mí me pareció, eso que entrega la ciencia de manifestación me pareció contundente. Cuando tú deseas algo, según la ciencia de manifestación, es que te está diciendo que ya lo tienes, solo tienes que ir por él. Te llegó el recado ahí al celular. Ve por él, ya te llegó. Si añoras tanto una pareja, si añoras tanto una pareja, si añoras tanto una pareja, si añoras tanto irte para otro país, si añoras tanto conseguir una casa, no sé, cualquier cosa, ya la tienes con el solo hecho de haberlo deseado. Y de hecho en otro nivel se dice que el deseo es lo que tu ser espiritual te está diciendo que necesitas para moverte, porque es el motor. Si ve el deseo estudiado desde este nivel, cuando lo estudiamos en alquimia suprema, que es la causa del sufrimiento,
Por eso lo paradójico del asunto, y hay que saberlo entender. Porque en un momento yo no puedo negar que en mí hay un Dios, hay un ser humano y hay un animal, y que tengo que convivir con los tres. Y a los tres los tengo que atender y ponerle atención. Eso es lo difícil de esta experiencia humana. Entonces el animalito en algún momento me pide sexo, me pide comida, respirar, eso es del animal. El ser humano me pide de pronto contacto, familia, sí. Y el ser espiritual, compasión, amor desinteresado. Y los tres están ahí y nos toca convivir con eso. Eso es lo que está experimentando Dios. ¿Hasta qué nivel de lo más denso en un animal y en una bestia puede montar una conciencia, un ser espiritual? Cuando entendemos eso, maravilloso, te queda claro. A ver, desde el punto de vista de la ciencia de manifestación, el deseo significa que es una notificación de que ya tienes algo en tu vida. Ese algo es lo que estás deseando. Y esa notificación te la envía Dios o el universo, como quieras decir. Entonces le preguntan a Neville, entonces si alguien que desea matar a otro, si todo deseo lo manda Dios, mire ya lo contrario a lo que nos dicen de que el deseo es un problema. Por eso la iglesia nos dijeron que el deseo era pecado. Entonces Neville dice, nadie tiene el deseo de matar a otro. Cuando tú decides matar a otro es porque no encuentras la forma de cómo resolver un problema. Lo que quieres es liberarte, pero lo interpretas mal. Pero es un deseo que sale de liberarte. La única manera en tu limitada condición animal humana es que no ves sino el camino de matar a esa persona. Sí. Dando la explicación de que todo deseo, absolutamente todo deseo viene, es un mensaje que viene de Dios para ti. Porque no todo el mundo desea lo mismo. Sí. Dice la ciencia de manifestación que el deseo es un regalo de Dios. A través del deseo, Dios nos invita a que elevemos más y más el nivel de nuestra conciencia. Es el motor. Tú deseas es para subir. Hay gente que desea en el mundo material, hasta que llega un momento que llega al máximo y ya qué. Se da cuenta de llegar a crecer psicológicamente, afectivamente, religiosamente, no sé, cada quien, pero siempre el deseo te está llevando a eso. Durante nuestro viaje a través del sueño de la vida es necesario experimentar todos los posibles estados para poder regresar como Dios al Padre. Ahí está la clave de por qué tenemos que experimentar todo. Durante nuestro viaje a través del sueño de la vida es necesario experimentar todos los estados para poder regresar a Dios, al Padre. Pero realzados por haber experimentado tanto lo bueno como lo malo, el bien como el mal. Por eso la importancia de experimentar el mal. El deseo de hacer más, de ser más, de tener más en lo que está actualmente expresado y de tener más en lo que estás actualmente expresando es el impulso de expansión e inspirador por Dios. Lo que quiere decir es que siempre todo, cuando usted quiere más, desea más. Ojo que eso lo puede coger el ego. Hay un impulso. Mire que cuando uno empieza en este camino, que yo no añoraba cosas físicas, era un anhelo por más, cuerpo astral, cuerpo mental, salir en astral, volar, sí, transmutar, construir los cuerpos existenciales, la kundalini, siempre era un deseo, y siempre es un deseo, eso es innato, y siempre era el deseo, sí. Ese mismo deseo se convierte en el sufrimiento, porque al no alcanzar el deseo te convierte, pero siempre es el motor que te está llevando y viene de adentro. El que no tiene un camino espiritual, entonces quiere una empresa más, un edificio más, una casa más, el último carro, el último celular, siempre, pero siempre es el motor que te quiere llevar. La pregunta que surge es,
Un deseo de matar o dañar a alguien puede ser inspirado por Dios, lo que ya les conté. El hombre no se da cuenta que el deseo de libertad contiene en sí mismo el poder y los medios para cumplirse. Todo deseo lleva el poder y los medios para cumplirse. Por ignorancia y la falta de fe, el hombre distorsiona estos regalos de Dios. El ego, los miedos, los celos, la envidia, coge el deseo y ahí es donde... Entonces ahí es donde quiere mujer, pero quiere la mujer del otro. Quiere el carro, pero el del otro. O sea, no alcanza a comprender que la abundancia es tal que está para él lo de él. El no reconocer que Dios, la sabiduría y el poder dentro de sí tiene caminos que él como hombre los desconoce, y esos caminos son inescrutables, que no pueden saber y averiguar qué son. O sea, existen los caminos siempre, pero nosotros, por eso, como nosotros siempre queremos, yo quiero un carro, pero entonces necesito saber cómo es que va a llegar ese carro. No le dejo eso a la vida. Y por eso es que a veces se nos dificulta. Casi siempre llegan por los caminos que uno menos piensa. A mí nunca me ha motivado un carro. Nunca. Y lo pude tener. Y hay gente que su vida, en su sueño es tener un carro. ¿Por qué? Mazda. Carro de moda aquí en Medellín. Sí, ya. Aprendamos a ser agradecidos por los deseos que nos han sido dados. O sea, entendamos, es que más los mismos pensamientos ni siquiera vienen de nosotros. Cuando un deseo llega a nosotros ya existe y están listos para encarnarse en nuestro mundo. Si usted tiene el deseo que es suyo, eso es algo que viene de adentro, es el motor que lo está moviendo a usted a ir a algo más. No se requiere que hagamos nada para ayudar a su cumplimiento. No se requiere que hagamos nada, excepto que liberemos nuestra mente de cualquier duda o preocupación y se cumplirá. Y que lo aceptemos por completo como lo haríamos con un regalo que alguien querido te ha dado. Eso es lo que entrega la ciencia de manifestación, que todo deseo es un regalo de Dios y que lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Como somos, así será Dios para nosotros. Como vemos al hombre, está creando a Dios a su propia imagen. Como tú eres, así es Dios para ti. Por eso hay gente que está en el satanismo. Y en el fondo es el Dios de ellos. Pero a nosotros la palabra, el sticker nos mata. Satanás, culto a Satanás. Yo me puse a ver una entrevista que eso ahí en History Channel muestran cultos religiosos, y ahí mostraron una vez gente que le hace rituales a Satanás. Y en el fondo, más allá de decir que es el diablo, que es más uno que ya sabe que el diablo no es más que... Ya lo es, en el curso de tarot ya vimos el arcano 15, tanto en el de Marsella como en el egipcio, desciframos toda la figura. Sí, ya nosotros sabemos. Pero en el fondo uno veía que era hablando como de Dios. Llego yo allá y salen todos corriendo. Es usted el diablo. Usted el diablo multiplicado por 4. Dios no cambia solo. Dios no cambia, solo cambia la idea que tenemos de Él. Allá veo unos viejitos, unos que son ateos y otros muy creyentes, en el jacuzzi y en el sauna. Y eso entran en unas discusiones y en el fondo están hablando lo mismo y son discutiendo. ¿Por qué? Porque están hablando de Dios, pero son diferentes conceptos. Algunos se decía ateo. Es como el mismo caso cuando el Papa llamó a Pepe Mujica. 2 papas lo citaron. Los únicos de las poquitas personas que el Papa cita. Todo el mundo tiene que pedirle una audiencia al Papa y esperar que se la dé.
Y este antes, porque cuando le llegó la invitación del Papa, él dice, pero el Papa, ¿a qué me invita a mí? Soy ateo, guerrillero. ¿Qué pudiera hacer yo donde el Papa? Sí. Y cuando el Papa le preguntó que qué era, pues, el concepto de Dios, que si él cree en Dios, le dijo, pues, él simplemente le dijo, si Dios es el amor, porque él sí es un practicante del amor, entonces para mí Dios es el amor. Salió diciendo lo mismo ese ateo que el sumo Papa, que se supone que es la máxima expresión de Dios en la tierra. Sí. Entonces, el deseo es nuestra fuente de acción porque no podemos movernos sin el deseo. Lo primero que tienes que hacer si quieres manifestar algo es tener un deseo claro y una intención profunda. La vida humana no es más que el apaciguamiento del hambre y la serie infinita de conciencia es el medio para satisfacer esa hambre. Siempre tenemos hambre de amor, de sentimientos, de contacto, ¿sí? Por eso el humano está sin terminar. Es un proceso. La totalidad de la vida humana es el apaciguamiento del deseo. ¿Sí ven la conexión? La totalidad de la vida humana es el apaciguamiento del deseo. Mire una persona al final de los años. ¿Dónde quedó el deseo sexual? De casa, de familia. Ya esas personas lo último se le apaciguó. Quiéralo o no, cuando muere de muerte normal y natural. Porque otros van muriendo en el camino, ambicionando, muertos de envidia por otra cosa. Nunca encontraremos el deseo cumplido hasta que seamos el deseo. Tú tienes que llegar a ser lo que deseas, como que si ya lo tuvieras. El deseo concebido como cumplido se exteriorizará a sí mismo. Todo vuelve a lo mismo, sea la asunción, sea la imaginación, todo. En el fondo el trabajo es una sola cosa. Donde estamos psicológicamente es lo que somos. ¿Qué dices? Venga, usted dice, el deseo es nuestra fuente de acción. Después dice, la totalidad de la vida humana es el apaciguamiento del deseo. Entonces, me pregunto si en realidad, pues si uno ya está de cierta edad que no desea tantas cosas. Entonces, ¿dónde queda el deseo en nuestra fuente de acción? Entonces, cuando uno está viejo o más anciano, ya no hay casi deseos. Entonces, ¿Y cómo ve la acción de un anciano usted? No, la acción es apaciguamiento, como tú dices, o sea, ahí no hay Mire que eso lo está ratificando. Es más, ya lo último, pues las cosas del mundo, ninguna. Y ya cosas más, y a veces casi que... Sí, diga. ¿Cómo queda uno como anciano ahí? Entonces, ¿cómo queda uno como anciano? O sea, si uno no deseas en la vida nada, ¿qué queda? Ya, se le apacigua. Eso es la vida. Mira lo que decimos. Es que por eso. La vida humana es el apaciguamiento de los deseos. Ya al final, cada vez va creciendo más y más. ¿Qué va pasando con tus deseos? Los vas dejando. Hasta que llega un momento donde ya no deseas nada. Solo te sientas a contemplar. Usted ve un viejo mirando un atardecer. Sí. Es uno con la existencia. Se le apaciguó. Puede que ni lo sepa. Ya. Porque se acabaron los deseos. Estamos diciendo, el no reconocer que Dios, la sabiduría y el poder dentro de uno tiene caminos que
que él como hombre los desconoce. Y esos caminos son inescrutables. Aprendamos a ser agradecidos por los deseos que nos ha sido dado. Ya habíamos terminado eso. Dios nos habla a través de nuestros deseos básicos. Por deseos básicos nos referimos a nuestros verdaderos objetivos. Dios, nuestro yo soy, nos habla a través de los deseos básicos. Nuestros deseos son determinados por los conceptos de nosotros mismos. Lo que tú eres, lo que tú deseas. Usted coge dos hermanos, gemelos. Y usted verá que en un momento, al principio todo juntico, pero cuando ya empiezan, ahí están los mellizos que conocimos nosotros. El uno se dedicó por la yoga, los cursos espirituales, sí. Y el otro por las artes escénicas, el modelaje y todo. Y son hechos en el mismo vientre, y la misma matriz y el mismo entorno. Nuestro deseo es el resultado natural y automático de nuestro presente concepto de nosotros mismos. O sea, el deseo va llegando del interior. Todo es dirigido desde adentro, a través de los deseos. Por eso la iglesia nos dijo que el deseo era pecado. Y no hay que negar que en un momento del trabajo el deseo que sirve para lo humano se convierte en un problema para lo divino. Al pasar de lo humano a lo divino. ¿Qué es lo que pasa? De jóvenes deseamos, buscamos conseguir. Y cuando llegamos a cierta edad, usted va soltando ropa, familia, cosas, hasta que a lo último suelta el cuerpo, que es lo último que le falta por soltar. Cambiemos el concepto de nosotros mismos y automáticamente cambiaremos la naturaleza de los deseos. Una persona que solo desea propiedades, carros, bienes, todo, cambia su estado mental. O sea, casi siempre la vida lo pone un ataque cardíaco, estuvo para morirse, una enfermedad terminal. Casi siempre tiene que ser así. Porque somos tan limitados que tiene que ser así. Entonces la vida le dio operación de corazón abierto. ¿Cómo vuelve esa persona? Ya no viene preocupada por si esa empresa surge o no surge. Ya es preocupado por cosas más psicológicas, por la presencia con el otro, por el contacto con la naturaleza, por cuidar el cuerpo. Cambia. Lastimosamente tenemos que estar al lado del borde del abismo para poder cambiar, ¿sí? No esperemos llegar allá y ahí mismo cambian nuestros deseos. Ya lo que deseas cambia. Los deseos son estados de conciencia buscando materializarse y pueden ser expresados fácilmente por el hombre que los ha concebido. Si concibe un deseo lo pueden materializar. Los deseos son expresados cuando el hombre que los ha concebido asume la actitud mental que tendría si el estado del deseo ya hubiese sido expresado. Nuestro mundo es el regalo que nos hemos dado a nosotros mismos. ¿Qué mundo vives? Y tu mundo es tu familia, tu pareja, tu cuerpo y tu entorno. Ese es el mundo. El país, el continente y el planeta se puede expandir hasta allá. Pero ¿dónde empieza tu mundo? Tu cuerpo. Y se extiende ya al más cercano, un hijo, la pareja o familia. Y se sigue extendiendo. El deseo no fue puesto en nosotros para que suframos, sino para que lo asumamos, para que lo aceptemos como una realidad ya cumplida. Ojo, tienes que ver que sea un deseo natural, porque puede venir el deseo desde la envidia, desde el odio, desde el resentimiento. Sí, esos deseos son del ego. También son deseos, pero es una deformación.
Tú sientes envidia por el otro, realmente estás sintiendo lo que debes sentir, es deseo, porque tienes deseo de lo que él tiene, que lo envidias, entonces buscaste el camino equivocado. De otra forma, el deseo se convertirá en una cárcel. Si no lo cumples, si no lo asumes, se convierte en una cárcel. Por eso, este personaje de Pepe Mujica, que estuvo 13 años en una cárcel, él llegó allá, él dice, allá fue donde comprendí que la cárcel no son las de afuera, son tus creencias, son tus odios, tus resentimientos, todo eso es lo que sí, te aprisiona. La forma más poderosa de asumir el deseo es desde la gratitud. La gratitud bien sostenida es la mejor herramienta para transmutar el deseo en realidad. Vamos a dejar ahí. ¿Qué dudas, qué inquietudes? Ya solo nos falta unas cortas herramientas que me parece a mí de las mejores. El recuerdo cuando, los 5 minutos antes de dormir y al despertarnos, y la persistencia y la fe. Estoy hablando de las herramientas de la ciencia de manifestación, de este octavo principio, la conciencia es la única realidad, para cumplir lo que aplicar en la vida cotidiana la alquimia, para tener una vida diferente. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué aportes? Y en torno a lo que hablas del deseo, no sé si recuerdas cuando hablábamos de la I del manifiesto, cuando surge el rayo Kiano, les hablamos de que el rayo Kiano, cuando uno lo abre, es un montón de rayos dentro. Entonces uno de esos rayos es el amor, bueno. Y entonces ese rayo, uno de los principales es la voluntad, telema. Cuando telema llega a Keter, que es el de Newton, entonces esa voluntad es lo que hace que Keter empiece a desdoblarse en todas las esferas sefiróticas hasta llegar a la creación material. Entonces el deseo no es sino más que telema en el plano de Malkuth. Es la misma manifestación. Sino que como nosotros estamos en un grado tan desconectado de lo divino, y como tenemos el agregado psicológico, entonces el agregado psicológico toma telema, o esa energía tan potente, y se convierte en el deseo. Y de hecho, si usted, el mismo rayo Kidano no es más que el deseo de la Insof de manifestarse. De crear. Entonces por eso. Y lo hace. Claro, entonces ¿qué es el deseo? El deseo es esa necesidad que tiene Dios de estar manifestando. Sea para lo bueno, sea para lo malo, pero Él necesita siempre estar manifestando. Es que para Dios no existe bueno o malo, eso es una concepción de la limitadamente racional. Para simplemente el creador, la creación, las cosas simplemente son. Y Él lo único que buscaba era poder ver hasta qué parte de lo más denso que Él pudiera crear podría Él manifestarse conscientemente. Entonces el rayo que ya no llega a Malkuth, y como el deseo todavía no termina de crear el telema, entonces Él crea el tritocosmos, o sea, crea los círculos dantescos. O sea, Él sigue manifestándose más abajo, crea los clifos. Y entonces en los clifos llega Keter y vuelve y se mete otra vez a la I por la puerta de atrás. Y da el círculo. Y hace el Ouroboros. Y hace todo el resto. Eso pues tienen que recordar la cábala porque si no, no entendieron. Sí. No, yo lo dije porque No, por eso entendamos, porque aquí ya vimos cábala y ya vimos eso. Pero como hay gente que de pronto por internet algún día puede oír, y hay gente que puede oír esto, entonces, pero para que entiendan, es lo mismo que hemos hablado, pero ya en un lenguaje pues ya de alta cábala. Bueno, es que mira, Ville, que sobre todo en los grupos esotéricos, al deseo, pues el mismo maestro Samael hablaba de eso, pues, y yo le dije, tiene cierta razón porque si lo miramos desde el agregado psicológico es verdad, pero siempre el deseo se le ha satanizado, de alguna forma, por decirlo. En los grupos esotéricos, en los grupos espiritualistas, en la religión, siempre nos dijeron que era malo. Entonces, al satanizar el deseo,
el humano, por lleno de vacíos, se crea un montón de represión. Total. Y nos, o sea, por eso es que yo les hago siempre la división de lo que somos en su parte animal, que no podemos descartar. O sea, si usted saca el animal, no tiene donde expresarse el ser humano ahí. Sí. Si mata al ser humano, ahí es que transformarlos, trascenderlos. El humano debe montarse en el animal como el jinete se monta en el dragón. Y el divino, el Dios, se debe montar en el humano. Pero siempre hicieron Claro, eso. entonces por eso el anciano, o sea, yo que trabajo con ancianos en centros gerontológicos, la mayoría de ancianos no viven ese atardecer. O sea, la mayoría de ancianos están En el pasado. no, están en el pasado. ¿Por qué? Porque como no lograron cumplir sus deseos y sus caprichos. Ahora, el capricho es yo creo que el capricho es la última degeneración de telema. O sea, el capricho que nosotros tenemos. El deseo es una cosa, el capricho. Entonces, sus caprichos no fueron obtenidos. Entonces, cuando llegan a viejos, no tienen la energía, no tienen la salud. Entonces, lo único que les queda es la palabra. Y hay veces ni eso. Entonces, se quedan es en la mente. Entonces muchas veces no todo, o sea, para que un anciano llegue a ese estado que dice Guillermo, de que se sentó y se quedó deleitándose con el ahora, se necesita Es el estado natural. Estamos preparando. Se necesita. Pero normalmente, ¿qué ve? Sus vacíos, sus odios, sus resentimientos, su frustración, su infelicidad, es lo que La ya el mayoría anciano muy ve. feliz. Mayoría muy infeliz. No, se puede decir que casi que el 99%. Lo normal es que cuando se ha vivido, cuando se ha sido pleno, cuando se ha entrado y ha ido quemando las etapas, sí, entonces sí se puede llegar. Entonces cuando se llega a la comprensión de eso que está hablando Guillermo hoy, uno nunca más vuelve a hacer algo que uno no quiere. Yo personalmente dije, yo no voy a volver a traer una empresa. Porque creo que no soy capaz de seguir órdenes. ¿Sí? Entonces ahora, espero yo al llegar a la vez, pues poder hacer eso que dice Guillermo, que cantarme ahí a mirar. Es como lo mismo, el deseo sexual. Pero hay un montón de Si, estos que si usted llegó y lo suplió, se llenó, se satisfizo, estuvo pleno, Ah, llega un momento donde usted eso está tranquilo. queda tranquilo. El que no, todavía por allá está pensando en la arepa japonesa. Sí. No, en serio. Entonces, y la mayoría de los ancianos, aquí dice todavía que faltan 7 minutos. O sea que mi abuelita era muy... ¿Cómo? No, que mi abuelita, a pesar de la adversidad, era muy lo suyo, muy feliz, ¿no? ¿Cuál abuelito? Eso no lo conozco. Lo que sí es que el abuelo, o sea, la mayoría de los viejitos lo que son es frustrados, reprimidos, infelices, amargados. Entonces, sí, nunca llenaron, por ejemplo, nunca llegaron a disfrutar el cuerpo, la satisfacción, son llenos de vacío. Entonces eso es lo que los lleva a ser infelices y amargados. Como hay otros que, como dice Guille, la verdad, yo también he visto ancianos que la verdad sí son felices. Mínimo si se manejaron. Todos. O sea, si su vida la llevaron natural, como la vivió un campesino, en forma natural. Cuando vieron la sexualidad la vieron como tal. Cuando vivieron la materialidad, estuvieron detrás de la materialidad sí, y tuvieron su familia, fueron queridos por la familia, se entregaron a su familia. Esa gente ya al final llega tranquila, así, en un proceso natural. O sea, pero volviendo ya para el último aporte de Guille, es cuando volvemos a Malkuth. Es que Malkuth es la clave. Que Malkuth es como la intersección entre los reinos superiores y los del Tritocón. Entonces, es que en Malkuth tú, sí, o te devuelves por el camino si lo haces, o te vas por el camino hacia abajo, pero igual vas al mismo punto. Claro. ¿Y qué iba a decir? Bueno, que como el maestro Amael dice, que la humanidad es una semilla o de demonios o de ángeles. Total. Eso es lo que está. Total. Gracias al deseo. Gracias al deseo. Y que nos lo han manipulado y muchas veces hasta con buenas intenciones. Lo que quería con esto es que entendamos que hablé del deseo como un problema para lo divino y espiritual, cuando ya estás en ese nivel. Pero es el motor de vida para cuando necesitamos. Yo necesito aquí dinero, casa, todos los elementos, salir a mercar y que yo no tenga que mirar las bolsitas de 2000.
Sí, El cuerpo sí. tiene un deseo instintivo Sí. natural. Entonces que yo salga a comprar y que busque lo mejor. O sea, yo necesito llenar todo eso. Pero ese es todo el trabajo. Es que por eso ser humano es un producto no terminado. Bueno, vamos a dejar ahí. Y ya nos falta poco para terminar estas herramientas. Ahí ya quedaríamos con todo el paquete de todo este curso que diríamos, empezamos con el curso de runas. Que todo- Guille, ¿quién está haciendo la interpretación?